Es muy interesante cómo hay autores e investigadores poco conocidos que han tratado el tema de la manipulación arconte en el planeta Tierra. Uno de esos investigadores que trató este tema tan importante para la humanidad es John Baynes. John Baynes era el seudónimo literario adoptado por el chileno Dario Salas Sommer, el creador de una enseñanza espiritual que llamó filosofía operativa, y le permite al buscador trascenderse a sí mismo, elevándose de este modo a un estado superior de desarrollo individual, proyectándose como esencia divina más allá de la vida terrestre. Este sistema le permite al ser humano desarrollar su potencial espiritual y alcanzar el desarrollo pleno de su mundo interior, desarrollar su conciencia superior alcanzando la excelencia humana, al depositar la fuerza de sus experiencias conscientes en su chispa divina, fragmento de la fuente original que algunos humanos llevan dentro. Fundó el Instituto John Baynes, escuela que imparte la filosofía hermética. Escribió varias obras además sobre filosofía hermética. Algunas son las siguientes: Los brujos hablan, El hombre estelar, Ipso conciencia. Pues bien, Dario Salas Sommer sabía muy bien de la existencia de los arcontes y cómo se alimentan de los seres humanos. En su primer libro, publicado en el año 1965, Los brujos hablan, dice lo siguiente: debido a la falta de un estado de vigilia superior, el planeta Tierra es un pequeño infierno, donde por gracia divina o maldad infernal el sujeto no advierte ni valora su precaria condición ni la oscuridad de su conciencia. Si fuéramos dioses perversos o expoliadores inmorales, no podríamos idear nada mejor para hacer trabajar tranquilos a un grupo de esclavos que hacerles creer por medio de hipnosis colectiva que son felices e importantes. Contaríamos con perfectos autómatas de protoplasma que laborarían incansablemente produciendo aquello que a nosotros nos interesa. Por añadidura, estos robots se fabricarían y mantendrían a sí mismos. Se argumentará que el sapiens, a diferencia de otras especies, siembra, produce y labora solo para sí mismo y no para otros seres. Esto es efectivo en lo que se refiere a los productos y materiales que el sapiens emplea para su propia manutención. Ninguna especie no humana roba al sapiens el producto material de sus esfuerzos. No ocurre lo mismo, en cambio, con los frutos sutiles producidos por el árbol humano, sistema nervioso, en su existencia cotidiana. Estos son rápidamente cosechados por ciertos seres que se encuentran en una escala evolutiva mucho más alta que el ser humano, verdaderos dioses del espacio, que profitan del esfuerzo humano, pero que a la vez cumplen ciertas funciones cósmicas, es decir, ocupan un importante puesto en la economía universal. Los arcontes del destino. También podríamos referirnos a ellos como los dioses del zodiaco, ya que son los que dirigen y regulan la existencia humana en este planeta. Cuando se habla de una verdadera astrología, esto se refiere no a las irradiaciones de un planeta determinado, sino a la influencia de los dioses zodiacales, cada uno de los cuales, que son 72 en total, tienen características personales y definidas, influyendo de un modo peculiar sobre las personas a quienes controlan. Todos los habitantes de la Tierra están bajo el gobierno de alguno o de varios de estos dioses, quienes disponen, modelan y dirigen los destinos de la humanidad, pero no así el destino del hermetista, quien alcanza en un momento dado su autonomía vital, desligándose del mandato de los arcontes. Los arcontes del destino son seres temibles, no porque sean malos, sino por su severidad fría e inexorable en la manipulación del sapiens. Si tuviéramos que establecer un símbolo para ellos, sin duda alguna los figuraríamos con un látigo en la mano, con el cual fustigan a la humanidad a fin de hacerle progresar, aun cuando esta evolución sea imperceptible en nuestro tiempo terrestre. Estos jueces ocultos provocan, por ejemplo, sin piedad alguna en sus corazones, una guerra mundial en la que mueren millones de personas. Para ellos, estos difuntos no tienen más valor que el asignado por el sapiens a los miles de millones de animales que sacrifican diariamente para alimentarse. El sapiens, en su lucha inclemente por la existencia y en sus múltiples relaciones con el medio natural y social que lo circunda, experimenta inevitablemente toda suerte de tribulaciones, sufrimientos, decepciones y experiencias diversas, tanto gratas como ingratas. Como consecuencia de esto, su aparato emocional y nervioso elabora ciertos elementos incorpóreos, pero de una extraordinaria potencia, los cuales abandonan el cuerpo humano en forma de vibraciones, que son emitidas por antenas incorporadas en la unidad biológica, las cuales se encuentran orientadas o sintonizadas con la frecuencia de los arcontes, quienes así cosechan esta fuerza y las utilizan con fines que no divulgaremos, volviendo a advertir que de todos modos cumplen una función cósmica. Es así como el sapiens es despojado inadvertidamente del producto más noble producido por él mismo, el destilado final de la experiencia humana, caldo en el cual está la sangre, el alma y la vida misma del sujeto, ya que vivió para esto, sufrió, amó, gozó, trabajó, construyó, hizo la guerra, estudió, investigó,
embargo, solamente para elaborar el caldo aurífero de su vida. Debemos comprender que el computador central solo existe en función de los arcontes del destino, como instrumento para el control de la especie sapiens. El objeto de la vida, el motivo por el cual el sapiens fue creado, no es para que goce de la vida en los jardines del Señor, sino para que sea un mero peón de sus viñedos, obrero tan perfecto que actúa como cultivador y cultivo al mismo tiempo. Si el hombre pudiera evitar que su caldo aurífero le fuera sustraído, podría con este producto vital hacerse igual a los dioses, evolucionando rápidamente al aprovechar de manera integral los productos del laboratorio químico de su cuerpo físico. Esto es precisamente lo que hace el estudiante de hermetismo, el cual es liberado transitoriamente por los arcontes del destino, ya que aquel sujeto, en virtud de su comprensión y responsabilidad, no necesita de un capataz con látigo en mano que lo obligue a evolucionar por el sufrimiento, sino que toma en sus propias manos su responsabilidad evolutiva, y si lo estima necesario se somete él mismo al sufrimiento temporal, con el fin de lograr la felicidad eterna, al revés del profano que elige el goce transitorio a costa del sufrimiento eterno. Si el estudiante fracasa o se desvía de su camino abusando de su libertad temporal, los arcontes vuelven a tomarlo bajo control, castigándolo con durísimas lecciones. Podemos observar desde otro punto de vista cómo determinados países son elegidos por los arcontes para efectuar allí un verdadero martirologio, mas no se crea que este sufrimiento es estéril, ya que aquel sacrificio provoca generalmente un resurgimiento moral, material, espiritual e intelectual de la población en virtud de la ley del sufrimiento. Es así como después de las guerras advertimos un rápido renacer hacia un estado superior, duro precio de la evolución, ya que esto se habría podido evitar en la medida en que existieron en ese país o en el mundo suficiente cantidad de cabezas claras y que la masa hubiera estado dispuesta a seguirlos. Basta ya de revelar secretos que al sapiens están velados. Tendamos un manto de silencio sobre este tema para cumplir con el mandato de la esotérica esfinge que ordena callar. El hablar y el callar son dos espadas que deben manejarse con un arte sublime para no quebrantar la armonía universal. Los que tienen ojos para ver comprenderán todo aquello que aquí no se puede decir en la palabra escrita, pero sí en el lenguaje críptico de los iniciados. Los que no están en este caso es mejor que no entiendan nada y continúen durmiendo tranquilamente. Al final los arcontes no corren peligro de una mala cosecha, motivada por una posible rebelión del sapiens, ya que éste es demasiado ciego para ver el peligro donde éste realmente se encuentra. Resulta penoso observar la tremenda limitación del sapiens, quien se encierra en el pequeño mundo de los conceptos estereotipados, del conocimiento aprendido de memoria, de la imitación y de los mecanismos de compensación y defensa. Su invalidez mental no le permite apreciar el pequeñísimo cubículo que lo aprisiona, y desde allí, con juicios absolutamente a priori, acepta, condena o tolera, sin molestarse para nada en analizar en profundidad con su inteligencia las situaciones a las cuales se ve enfrentado.